No es peronista, ya no es radical, pero está aquí con nosotros Ricardo Alfonsín. Digo, ya no es radical porque te desafiliaste. Me desafilié hace 15, 20 días. Debía haberlo hecho antes. ¿Qué diría tu viejo? Yo entendería perfectamente. Mi viejo hubiera sido muy crítico con todo lo que viene haciendo la Unión Cívica Radical desde el 2015 en adelante. Macri, por ejemplo. Sí, el desplazamiento a la derecha, en general, ¿no? Que se puso en marcha ese viraje. Bueno, pero la Unión Cívica Radical siempre tuvo una a la derecha, ¿no? Digamos. No, la Unión Cívica Radical, como el peronismo, ha tenido sectores más progresistas, en el partido más intransigentes, otros más transigentes, pero nunca hubo diferencias tan abismales como las que pueden existir hoy. Nunca había tenido las posiciones que tiene la Unión Cívica Radical desde los años 2015. Jamás había ocurrido eso. A ver, para no hablar sino de lo que ocurre en los últimos meses, ¿usted cree que la Unión Cívica Radical hubiera votado en otra oportunidad la reducción del impuesto a los bienes personales en un momento como este? Cuando tiene que hacer un esfuerzo los que más tienen, porque los que menos tienen no están en condiciones de hacer esfuerzos, ¿no? Bueno, no hubiera podido hacer eso nunca la Unión Cívica Radical. O para decirte otra cosa, ¿vos te crees que la Unión Cívica Radical se hubiera negado a tratar un DNU que es el DNU más inconstitucional de todos los DNU que han existido en la Argentina, como el 7023? ¿Vos creés que la Unión Cívica Radical podía haber votado el RIGI si hubiera sido la Unión Cívica Radical? Ni los sectores más transigentes, digamos, hubieran votado eso, jamás. Pero parece que hay una parte de los radicales que privilegia el antiperonismo. No votar con el peronismo. Eso, sin duda fue eso. Sin duda, pero nosotros somos anteriores al peronismo. Si nos vamos a definir por la negativa, no somos peronistas, ¿qué somos? ¿Podríamos decirle además que somos a la gente? Nunca lo dijo el partido desde el 2015, sí, nos convertimos en un partido que expresa las ideas de la derecha, que son respetables pero no son radicales. Y lo vienen haciendo desde el 2015. Y bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? Las consecuencias están a la vista. Si la Unión Cívica Radical hubiera cumplido otro rol, si hubiera defendido su identidad, si hubiera defendido y representado a los sectores que tiene que representar, a la clase media, a la clase trabajadora, a las pymes, a los jubilados, seguramente podría haber evitado que se tomaran decisiones que perjudicaron a estos sectores durante el gobierno de Macri y podría haber evitado ahora que se tomaran decisiones que también han perjudicado mucho a los sectores a los que tiene que representar la Unión Cívica Radical. Es cierto que algunos no votaron, pero que el partido no diga nada frente a otros que sí votaron, o que diga, bueno, somos un partido horizontal, democrático. Los que colaboraron en el veto a los jubilados, ¿no? Pero por ejemplo, o en el RIGI, o votando porque se quejan a raíz de lo que ha pasado con los jubilados, que este señor Milei haya reducido el impuesto a los bienes personales. Pero sí lo votaron los radicales también. Claro, no todos, pero que el radicalismo, frente al hecho de que algunos radicales voten de esta manera, no haya encontrado solo la siguiente respuesta. Y bueno, somos un partido horizontal, democrático, en el que cada uno vota según lo que cree que es mejor. Eso es mentira. Nunca hubo esas contradicciones hacia adentro de la Unión Cívica Radical. Nunca una mitad votó todo de un lado y la otra mitad de lo contrario. Eso significa que no hay conducción, que el partido dejó de ser un proyecto nacional, en algunos casos un proyecto provincial, en otros un proyecto vecinal y en última instancia un agregado de proyectos personales, sin ideología. Se ha transformado en una maquinaria electoral. Una maquinaria electoral considera más importante hacer una buena elección o ganar una elección que las ideas, que los programas. ¿Te imaginaste que 40 años de democracia iban a desembocar en Milei? No, jamás me lo imaginé. Jamás me lo imaginé. Sí, digo que nosotros tenemos que tener una mirada muy... Algo salió mal. Hay algo que salió mal, muy crítico. Porque las democracias no venían a esto, ¿no? No solamente con relación a los últimos gobiernos. Yo me acuerdo, si a mí me hubieran preguntado en 1983 qué Argentina me imaginaba para el 2024, hubiera respondido cosas muy distintas de las que estoy viviendo. Bueno, ahora no es la culpa de la democracia, no tiene la responsabilidad de la democracia. Hay que tener cuidado con el uso de las palabras. La democracia no gobierna, la democracia no sanciona, rige. La democracia no baja los impuestos a los bienes personales.
La democracia no hace blanqueo sin cobrar, sin sancionar o cobrar lo que corresponde. Bueno, la democracia no abre la economía de manera tonta, ni privatiza, ni intenta privatizar a Argentina. Eso, aerolínea, eso lo hace la política. La política es la que tiene que hacerse cargo. Y otros dirigentes también, hay cierta dirigencia también del mundo empresario que debería también hacer una autocrítica respecto a la escasa disposición a hacer un esfuerzo que ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en estas circunstancias, ¿no? Actúa con la misma indiferencia. Claro que no son políticos, tienen menos obligaciones, con la misma indiferencia con la que actúa el presidente de la República. Una insensibilidad frente a las consecuencias de las decisiones que toma, una indiferencia frente a los efectos sociales, frente al sufrimiento de vastos sectores de la sociedad, que es realmente patológica, diría yo. Milei está gobernando por DNU. ¿Está en peligro gobernando por DNU. La democracia como la conocemos? Mira, yo decía en la campaña, perdóname que lo recuerde, pero me llamaba la atención que nadie hiciera hincapié en esto, ¿no? En los partidos que estaban compitiendo. Yo decía que por primera vez desde 1983 se ponía en riesgo por lo menos la convivencia democrática y la república en la Argentina con este señor. Pero ¿cómo no advertir sobre esto frente a un señor que cree que al adversario se le puede decir rata, gusano, parásito, excremento humano, y lo sigue diciendo todavía? Que lo mismo le decía a los periodistas y a los empresarios. A nosotros nos dicen sobrados. ¿Cómo no advertir que este hombre no comprende cuáles son los valores fundamentales que aseguran la convivencia democrática? Pero además, incluso una periodista, nunca vi yo que a un candidato a presidente o a un político importante le preguntaran: ¿para usted la democracia es el mejor régimen de gobierno? Eso nunca vi que le preguntaran a nadie. Ya la pregunta te tiene que hacer pensar por qué le hacen esta pregunta a este señor si estuvieras escuchando esto en otro país. Se lo preguntó, creo que era la Geuna. ¿Usted cree que la democracia es el mejor régimen de gobierno? Y trastabilló. No decía nada. El teorema de Arros y qué sé yo cuánto, no decía nada. Además está inspirado, él se inspira en intelectuales, filósofos, economistas, que consideran la democracia como una amenaza para la economía, claro, al mercado. Pero entonces dicen, querían constitucionalizar el neoliberalismo, digamos, ¿no? Dice, hay que tomar decisiones a nivel constitucional para evitar que los ciudadanos y la democracia puedan interferir en el funcionamiento de la economía, para que la economía solamente esté funcionando con los actores que están en el mercado, que por supuesto no son iguales, ¿no? Siempre son más poderosos. Si lo dejas funcionar al mercado en la economía, seguramente se van a beneficiar siempre los más poderosos. Y da la casualidad de que de la economía depende muchísimo las condiciones de vida de la gente. Yo no sé cómo este señor puede creer que va a mejorar las condiciones de vida de la gente si dejas que la economía solamente, en la economía interfieran solamente los agentes del mercado. Bueno, ¿qué podés esperar? Bueno, y también se vuelve a discutir sobre las sentencias a los militares, ¿no? Bueno, también todo se pone en tela de juicio. Creo que quieren resignificar, reinventar la historia, lo que ocurrió desde el 76 hacia adelante y lo que ocurrió después del 83 hacia adelante. Fueron juicios parciales, que no respetaron la verdad, que fueron injustos. Pues todo eso que es considerado en el mundo, lo que hemos hecho desde el 83 a la fecha, respecto a los derechos humanos, que es considerado un ejemplo. Yo he estado afuera, yo lo digo en serio, un ejemplo en el mundo. Todos estos señores ahora lo están poniendo en tela de juicio. Una de las pocas cosas por las que somos un ejemplo para el mundo, ¿no? Claro. Bueno, no hay ningún tribunal internacional que haya dicho que había que revisar las sentencias contra los genocidas en Argentina. No, nada, no. Pero no, ni ningún país. Bueno, yo no quiero mencionar otros países porque tal vez no hicieron las cosas que hicimos nosotros porque no podían, vaya a saber. Nosotros también. No fue ningún gobierno, ni un partido solamente, ni un gobierno, ni un partido. Fue el pueblo en su conjunto que decidió en 1983, entre las dos propuestas, la que decía no se los puede juzgar y la que decía se los puede juzgar,
votó por la que decía que se los puede juzgar. Ahora, una vez que el pueblo votó así, todos acompañaron al juicio, a las juntas, al gobierno cuando fue sometido a las presiones y tensiones que tuvo que enfrentar. En ese sentido fue obra de todo el pueblo. Pero bueno, la deuda que tenemos, digo, desde el 83 no es una deuda con la democracia, si vos querés, con la democracia formal, no. Es una deuda con la democracia social. Mirado desde el punto de vista de el progresismo, las buenas intenciones, la mirada democrática, más allá de los matices, algo salió mal como para que se abriera la puerta a semejante, para que el péndulo fuera para el otro lado con Milei. Sí, habría que escribir un libro, ¿no? Pero bueno, creo que... Mira, te voy a decir lo que yo creo, ¿no? Que cosas que ocurrieron mal, te voy a decir. En primer lugar, creo que tenemos que comprender que es un fenómeno nacional, que no solamente hay causas nacionales que explican este fenómeno, no es una singularidad nacional. La impaciencia de los pueblos con las democracias. Y con la falta de resultados. O con las alternancias de partidos políticos. Los últimos 2 años, mira, yo creo que está pasando, mira, en países que son tan distintos y distantes pasa exactamente lo mismo que acá. En España, en Francia, en Italia, en Hungría, en Países Bajos, en Grecia, en Alemania, en todos lados están hay ultraderechas emergiendo liderazgo y crecen. Y si no se modifica el statu quo en esos países, si los que han tenido la responsabilidad de generar las condiciones... Sí, pero en esos lugares no se empobrece a la gente. Sí, se la empobrece, pierden derechos, pierden calidad los servicios que prestaba el Estado. Si no, la gente vota y crees que por qué vota a esas fuerzas y se enoja tanto con los partidos que gobernaban, porque están mejor. Claro, comparado con nosotros están mejor, porque tuvieron un estado de bienestar mucho más fuerte que el nuestro, pero comparado con ellos mismos están registrando retrocesos importantes. Si no, la gente no votaría. Estaría muy contenta con los partidos que han venido gobernando. Yo lo que creo es que no van a poder impedir que triunfen en Europa las derechas si hacen, por ejemplo, lo que hicieron en Francia. Si después de reunirse todos para impedir que gane la ultraderecha, terminan actuando, gestionando, tomando decisiones que significan reiterar el statu quo, es decir, no modificar ninguna de las condiciones por las cuales crecieron las ultraderechas. Bueno, y nosotros tuvimos, bueno, 2 gobiernos, los 2 últimos, que no dieron respuesta a las necesidades de la gente. Yo no equiparo a los 2 gobiernos, pero bueno, lo cierto es que ninguno de los... Pero la suma de la pobreza engendrada por Alberto y Macri es menos que la que engendró Milei en 6 meses. La pobreza del gobierno de Cambiemos y la del gobierno de Unión por la Patria... la pobreza de este señor en 6 meses es igual a la que se generó con Cambiemos y Unión por la Patria en sus 2 mandatos. En 8 años. Pero ¿y cómo no va a ocurrir eso con las propuestas que hacía? Porque, dicen, el gobierno anticipó que iba a hacer un ajuste. Sí, eso es cierto. De manera que nadie puede sorprenderse por lo que está ocurriendo. Pero eso no es cierto. Esto último no es cierto, porque el gobierno... ¿Engañó a la gente? Y pues el gobierno dijo que no iban a pagar los que menos tienen el ajuste. Y no ha hecho otra cosa que descargar el ajuste sobre los que menos tienen. Los que más tienen no solamente no han hecho esfuerzo, están mejor. Pagan menos impuestos. Están mejor que antes que asumiera Milei. Bueno, que cambie a los destinatarios del esfuerzo. Hay muchas exenciones fiscales, hay muchos subsidios a empresas, que podrían discutirse ahora. No digo anularlos, como dicen algunos economistas, digo que hay que tratar de ver si no pueden eximir, que paguen un poco más, que las exenciones impositivas sean menores, que los subsidios sean menores, que no dejen de ganar, pero que ganen un poco menos, para que no sufran tanto. ¿Cómo te imaginas que sigue esta película? Mira, yo creo que este señor, ojalá me equivoque, pero yo creo que este señor, aunque la sociedad le demuestre, es un negacionista, ¿no? No solamente con los derechos humanos, no quiere reconocer lo que está pasando con la pobreza y con la indigencia, que es atroz, en 6 meses. No va a reconocer
aunque le dijeran, va a seguir insistiendo, es un fanático, un fundamentalista, un dogmático, un mesiánico además, y va a seguir aplicando estas políticas, aunque reciba noticias de que la gente agotó su paciencia y le reclama cambio. Precisamente Sí, pero por en las esas calles, características. pero esto Bueno, se va a manifestar como un claro. descontento mayor en las Sí, calles. ¿Y qué pasa? Creo que se va a manifestar. Digo, ¿qué va a pasarle a la marcha universitaria? ¿Va a reprimir? ¿No van a reprimir? Porque digo, si no le han sé. gaseado los jubilados, ¿cómo? Depende de la cantidad de gente que vaya. La otra vez con la ESA no reprimieron, ¿no? Fue masiva, así 1 millón de personas, dicen. Pero digo, él no va a cambiar y van a generarse, como vos decís, problemas sociales muy severos que se van a traducir en problemas políticos. Los problemas muy sociales severos. ya están, hay que ver cómo se traducen en lo político. en fenómenos sociales Bueno, o políticos. ¿Qué problemas políticos se Ojalá generan? esto ¿Cómo los aguantara procesa este señor? hasta una elección y ahí se verá Sí, va a cómo se perder las replantea. elecciones, le digo a los que están pensando todavía en las cámaras, a ver cómo tienen que posicionarse, qué tienen que votar. Sí, pero los votar gobernadores están para ver- apretados por los presupuestos Sí, y les cortó la plata. Pero pues, están mirando las encuestas, hay que votar pensando, hay que votar según lo que corresponda, según lo que vos crees que corresponda. Y eso puede ser que te convenga o que no te convenga, no importa, vos tenés que votar según lo que corresponde. Bueno, esto es lo que nos han hecho muchísimos en el Congreso, porque vos has visto las decisiones que ha tomado este gobierno, muchas de ellas pasaron por el Congreso. ¿Y cómo puede ser que sean aprobadas si están en minoría? Porque lo vota el PRO, que se ha transformado en también ya en partido de ultraderecha, te diría, por lo menos su principal dirigente ha dicho que Milei está haciendo lo que a él le hubiera gustado hacer, porque lo vota parte del radicalismo y una parte muy importante del radicalismo y a veces todo el radicalismo, porque lo vota Hacemos Cambio Federal, por eso logra los números para poder aprobar esa ley. Por eso digo también que nosotros vamos a ir a competir con Libre del Sur y con Forja en la provincia de Buenos Aires, sabiendo que es muy difícil, pero no hay nada que sea importante si no es difícil. Y vamos a ir a competir para tratar de lograr meter la mayor cantidad de legisladores. Yo creo que el progresismo tiene que, cada uno por sus colores, presentarse en una elección para asegurar la mayor presencia de legisladores en nacionales progresistas que puedan modificar la correlación de fuerzas que hay hoy en el Congreso. Hoy, la correlación de fuerzas en el Congreso está a favor de la derecha. Tenemos que modificar esa situación y el 2025 es una oportunidad para eso. Y espero que el señor si pierde las elecciones, que creo que las va a perder, comprenda que nadie es dueño de la verdad y que no se puede ser tan insensible. Que la política la economía tiene que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la economía. Resolver los problemas así es bastante fácil. No es lo que parece, pero no es lo que parece que lo que vaya a venir. Gracias por venir, Ricardo. No, al contrario. Gracias. Muchas gracias a vos, Rolo.